Vamos a la palabra en esta mañana, Iglesia del Señor. Quiero invitarle que abra la Biblia en el libro del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, y vamos a estar leyendo el versículo 36 al 46. Son 10 versículos que hoy vamos a estar compartiendo. Esperemos en el Espíritu Santo, como siempre es precioso, que nos dirija, que nos use para su gloria y que podamos ser enseñados desde acá hacia ustedes. Primeramente, el Señor me hable a mí, me enseñe a mí, me guíe a mí, me bendiga a través de la palabra, y si también les bendice a ustedes a través de mi boca, para mí será un privilegio y un honor servirle a Dios y servirle a ustedes. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 36, de la siguiente manera. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, diga conmigo, entristecerse, y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre será, dice, es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hemos orado por esa palabra, nos disponemos a compartirla. Hemos titulado este sermón en esta mañana: la tristeza del huerto. La tristeza que Jesús tuvo que pasar ahí fue tan profunda, y en el transcurso de este sermón espero compartirla con ustedes. Yo sé que este sermón ha sido predicado muchas veces. Yo es la primera vez que predico del huerto de Getsemaní. Vamos a ver cómo nos va, hermanos, en el nombre de Jesús. Era una tristeza tan profunda que dice que el sudor de Jesucristo era como gotas de sangre. Y los que han estudiado este pasaje, hermanos, teológicamente y aún científicamente, han dicho que es muy probable, o que casi es seguro, que no era un sudor como gotas de sangre, sino que era sangre que él empezó a tirar por sus poros. Y ahora vamos a ver un poco de eso. Antes de que Jesús y sus discípulos fueran al huerto de Getsemaní, el Señor prepara la fiesta de la Pascua que tenían que celebrar. Antes de eso, donde se prepara un cordero, hermanos, se come el cordero enteramente, algunas hierbas amargas, pan sin levadura, y el Señor prepara la Pascua, manda a sus discípulos a preparar un lugar, porque él sabía que era el último día que iba a estar vivo. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Qué haría usted
si usted supiera que hoy sería el último día de su vida? ¿Qué haría usted? ¿Con quiénes a usted le gustaría pasar ese último día de su vida? Usted sabe que mañana será su muerte. Mañana ya usted va a partir de esta tierra. ¿Con quién pasaría usted ese último día? Jesús decidió pasarlo con sus amigos. De hecho, ahí fue donde se escribió la palabra que el Señor les dijo: vosotros me llamáis Señor y Maestro y hacéis bien porque lo soy. Pero yo a ustedes no los he tratado como siervos, yo a ustedes no los he tratado como ninguna otra cosa. Yo a ustedes os he llamado amigos. Y el Señor Jesucristo tomó a sus amigos, ¿están conmigo? Sí. Tomó a sus amigos, los que Él tenía como amigos. Porque todos los demás hermanos en ese momento no estaban con Él. Él quiso pasar con sus 12 amigos, aún sabiendo que uno de los 12 lo iba a traicionar. Y se los toma, hermano, y comparte con ellos y les dice: cuánto había anhelado comer esta Pascua con ustedes. La última cena de Jesús con sus amigos. Y Él toma a sus amigos, los lleva al huerto y le dice: por favor, ayúdenme a orar. Oren conmigo. Ustedes son mis amigos. Necesito que me acompañen en este momento de tristeza y de dolor, de amargura. Y los pone a orar. Y va él y ora. Y cuando regresa, sus amigos, los que debieran de estar apoyándolo en ese momento más triste, más doloroso de la vida de Jesucristo, están durmiendo. ¿Sabe, hermano, que hoy en día el Señor Jesucristo anda buscando amigos? Anda buscando a su pueblo, anda buscando a sus amigas, a sus amigos, para que le ayuden a orar por la iglesia, para que le ayuden a orar por los que se pierden. Pero Jesús anda buscando amigas y amigos. Pero muchas veces, cuanto más el Señor busca, es cuando menos aparecen los amigos del Señor. Le hemos abandonado al Señor muchas veces. Y Él está con tristeza en su corazón porque hay muchos que se pierden allá afuera. Y Él necesita hombres y mujeres que se paren en la brecha y que clamen por la iglesia para que no se pierda, hermanos. ¿Cuánto le dolerá al Señor saber que alguien pudo levantarse un día como hoy y venir a la iglesia a alabar su nombre, a orar, a clamar, a buscar de su presencia, pero decidió quedarse en su casa, hermano? ¿Cuánto le dolerá al Señor? Es que estoy muy cansada, es que estoy muy cansado. Y algunos hemos perdido la visión de Cristo, de que hemos sido llamados su iglesia, sus amigos, su pueblo, y estamos viviendo, hermanos, perdidamente relajados, sin importarnos que se pierdan los hijos de Dios. Y estamos tan ocupados en nuestras cosas que nos olvidamos que hemos sido llamados a ir más allá. ¿Cuántos alaban al Señor? La tristeza del huerto en esta mañana quiero compartir con ustedes. Dígale que está a su lado: no abandone al maestro. No abandonemos, no abandones al maestro. Aparece en el versículo 37 la palabra entristecerse. La palabra entristecerse del griego es la palabra upeo, con H, hermanos. Significa ser afectado con una tristeza profunda. Upeo del griego, ser afectado con una tristeza profunda. Y aparece también la palabra angustiarse. Angustiarse también del griego es la palabra ademoneo. Significa, escuche, iglesia del Señor, ademoneo, angustiarse, sentirse perturbado interiormente, inquietud profunda del alma y depresión profunda. Esta palabra demoneo solamente aparece 2 veces en la Biblia. En la primera vez en la primera vez que aparece es cuando muere Lázaro. En San Juan capítulo 11 versículo 35 dice que Lázaro había muerto y dice que el Señor se entristeció
de una manera profunda también por la muerte de Lázaro. Y dice que aparece la palabra, el versículo más corto de la Biblia, que es: Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Capítulo 11, versículo 35 del Evangelio de San Juan. Cuando dice que Jesús lloró en la tristeza del maestro, aparece la palabra también que acabamos de mencionar, ademoneo, que es una tristeza muy profunda. Entonces, la tristeza del huerto era una tristeza tan profunda, hermanos, pero muchas veces hemos malinterpretado este pasaje cuando decimos que la tristeza, vamos a ver, la tristeza, la angustia del maestro en ese momento, hemos predicado que era porque él no quería ir a morir a la cruz del Calvario. Y hoy yo voy a cancelar eso en el nombre de Jesús, porque Jesús sí siempre quiso obedecer al Padre. Jesús siempre quiso, y aún estando ahí, él quería obedecer al Padre, porque dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos alaban al Señor? Él estaba triste y angustiado, no porque no quería ir a morir en la cruz del Calvario, sino porque la tristeza que él sentía, dicen los teólogos que han estudiado profundamente este pasaje, la tristeza de Jesús no era por no ir a morir en la cruz. La tristeza de Jesús era por los pecados del mundo, por los pecados que tenía la humanidad, por la maldición del pecado que separaba al hombre de Dios. Y él sabía, escucha esta palabra, él sabía que en el momento que todos los pecados de la humanidad iban a ser puestos sobre él, él se iba a ser maldito. Siendo bendito, se iba a ser maldito, y él, la tristeza de él era diciendo: Señor, qué fuerte esto, que yo tenga que cargar los pecados de esta humanidad, y que hay tanto pecado y tanto dolor, y aún mis amigos me han dejado, Señor, los he puesto a orar y están allá, estoy solo. Pero el dolor más grande de Jesús y la tristeza y la angustia más grande de Jesús era porque él sabía que cuando estuviera en la cruz cargando todos los pecados suyos y los míos, él iba a tener que clamar aquella frase famosa: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo he predicado algo de esto en otra ocasión. En ese momento Jesús estaba solo contra el mundo. Y esa era la tristeza, y esa era la angustia, y ese era el dolor. No porque no quería. Él le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Señor, aquí estoy. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Señor. Y el dolor y la tristeza del maestro era por causa del pecado de la humanidad que iba a ser cargado sobre él. Y así fue, hermanos. ¿Cuántos siguen alabando al Señor? Cuando fueron colocados sobre él todos los pecados, el Padre lo abandonaría. Abandonado por Dios es maldición. Nunca desde la creación ni en la vida terrenal se habían separado el Hijo y el Padre, pero en esa ocasión la tristeza del maestro era porque se iba a separar de su papá. Qué dolor más profundo. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Qué dolor más profundo saber que desde la creación el Señor nunca se separó de su Hijo. Cuando se manifiesta, cuando el Verbo, dice San Juan capítulo 1, se hace carne y habita entre nosotros, sus 33, sus 30, los años que fueron que vivió el Señor, muchos dicen teológicamente se ha llegado un poco más allá, que no fueron 33, quizás fueron 34 años y medio, 35 años, pero eso no altera el producto, hermanos. Y esos años, él nunca se separó de su Padre.
Él siempre oró a su padre, siempre estuvo con su padre, siempre estuvo a la par de su papá. Cuando se bautiza en el río Jordán, en la voz de su padre, orgulloso, feliz, contento, agradecido por su hijo. Este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia. Eso era lo que él anhelaba, estar siempre con su padre, y la tristeza y el dolor que sentía y la angustia era porque él sabía que venía un momento de separación con su papá. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos separado del padre por gusto y ya no nos duele? Ahí se lo dejo en el aire. Es fuerte, hermana Natalia. ¿Cuántas veces el Señor nos llama y no aparecemos? El Señor nos busca y no estamos. El Señor nos necesita para su obra. Hermanos, vamos, las casas de apoyo, hermanos. Ay, otra vez el pastor con eso. Qué aburrido, ¿eh? Otra vez lo mismo. Los propósitos, Mateo, la gran comisión, el gran mandamiento, todo lo mismo, todo el tiempo. Pero estamos ahí, el Señor nos llama, el Señor nos busca y estamos ahí, hermanos, separados del Padre muchas veces, hermanos, y con gusto, siendo feliz en el mundo supuestamente y dejando al lado el llamado del Señor. En esta mañana te exhorto, hermana y hermano, si usted está bien en todo el sentido, pues no es para usted esta palabra, pero si usted ha dejado a su Señor, vuelva hacia el Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, porque el Señor te vuelve a llamar en esta mañana. Alaban al Señor. Recordamos en esta hora, en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas, está la tentación de Jesús. Cuando Satanás lo lleva al desierto, pero en Lucas capítulo 4, dice la palabra del Señor que Satanás le dejó por un tiempo. ¿Qué significará para usted que Satanás se alejó de Cristo por un tiempo? Dice que él se alejó de Cristo, ¿qué dice? Por un tiempo. ¿Sabía usted que muchas veces Satanás, usted lo resiste, usted lo reprende, usted se mete con Dios y él se aleja? ¿Está conmigo en esta mañana? Sí. Él se aleja, pero se aleja por un tiempo. ¿Sí? ¿Sabe cuál es la definición de la palabra Belcebú? El príncipe de las moscas. Belcebú, en su definición, es el príncipe de las moscas. Búsquenlo, hermano. No me crea a mí. ¿Usted ha visto, hermano, cuando una mosquita se para en su pan, en el desayuno? Y usted le hace. ¿Y qué hace esa mosca, hermano? Se va por un muy corto tiempo. Y vuelve a regresar y se para en el mismo pedazo de pan que usted se va a comer, hermanos. Y anteriormente se había parado en una caca de perro y en una de gato. Y vino y se paró en su pan y usted se lo come. Y le voy a hacer la boca agua en esta mañana. ¿Usted sabe por qué la mosca se para en un mismo lugar y se queda ahí? Porque ella empieza a vomitar en el punto donde se para los ácidos sabrosos de su estómago y los deposita ahí, y esos ácidos son tan fuertes que ensuavizan la parte donde ella pone su vómito para poder comérselo. Pero tiene que vomitar primero sus ácidos intestinales para deshacer aquella parte y comérsela. Y usted espanta la mosca y después llega y se come el vómito de la mosca. Por eso yo, las moscas, perdóneme, yo le digo al Señor, Señor, perdóname, yo amo tu creación, pero yo las moscas no las quiero, Señor. Y quizás el Señor las puso ahí como en Egipto, ¿verdad? Como las plagas ahí, hermano, para estarnos ahí y estar probando nuestro amor por la creación del Señor, hermanos. Entonces, así es el enemigo, hermanos. El enemigo quiere
destruir tu vida y usted lo reprende, usted busca de Dios y usted se mete con Dios y Él se aparta por un tiempo, hermanos. Y cuando la palabra del Señor enseña que Satanás se apartó de Cristo por un tiempo después del ayuno de 40 días en el desierto, Satanás regresa en el huerto de Getsemaní a Cristo. ¿Y sabe dónde lo ataca, hermanos? Lo ataca en su humanidad, porque Jesús era 100% humano, pero también era 100% Dios. Él tenía hambre, a él le daba frío, le daba calor, iba al baño normalmente como todo mundo. Era 100% humano, le daba tristeza, le daba dolor, sentía angustia. Y Satanás viene y lo ataca en su humanidad para que la tristeza llegara a él una vez más. Pero lo importante de esto es que dice que en el desierto, en el ayuno, el Señor Jesucristo lo pudo vencer en medio de todo aquel ataque, y en el Getsemaní no fue diferente. Cuando aquella tristeza, aquella angustia, aquel desespero, aquel dolor viene de parte de Satanás en su humanidad, el Señor le dice a su Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y lo hizo por 3 veces. Cuando Dios quiere cumplir un propósito en su vida, hermana y hermano, no importa las adversidades, no importa la agonía, no importa el dolor, no importa la tristeza, resiste, hermano, porque la Biblia dice que si nosotros resistimos al enemigo, él tiene que huir y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Pero ¿a cuántos de nosotros ha venido el tentador y nos provoca? Ay, pobrecito, ay, qué tristeza, ay, cómo me duele, ay, mire qué estás pasando hoy, esa situación es insoportable, mejor aléjese por un tiempo, vaya, arregle lo que tenga que arreglar, dedíquese a su empresa, dedíquese a su familia primero y después viene el Señor. Y nosotros le hacemos caso y cuando nos damos cuenta, hermano, tenemos todo destruido a nuestro alrededor. Se va el matrimonio, se van las finanzas, se va la salud, se va la familia, hermanos. Y Dios quiere que usted permanezca siempre con el Señor, porque el tentador va a venir cuantas veces quiera a nuestra vida. Pero que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Lo que Satanás quería era debilitarlo para que no fuese a la cruz. Que huyera, que renunciara, igual que todos sus discípulos lo habían hecho. Hasta uno salió desnudo, dice la palabra del Señor, huyendo. Estaba envuelto en un manto y le dijeron: ese es uno de los discípulos del Señor. Y le jalaron el manto, hermano, búsquelo en la palabra. Y quedó desnudo y salió corriendo desnudo, uno de los discípulos de Jesús. Y Pedro iba ahí atrás, hermano, ahí atrás del Señor. Y también, hermano, 3 veces lo negó. Entonces, hermano, el Satanás lo que quería era que Jesús no fuera a la cruz, porque sabía que ahí lo iba a vencer, al igual que lo hace con nosotros. Cuando nos dice, hermano, no, hombre, no vaya a la iglesia. No, hombre, eso es estar, ¿cómo le dicen a una persona que es muy religiosa? Es fanático. No, ese fanatismo, hay que estar todo el tiempo metido en la iglesia. Eso, ay, ¿para qué? Si usted puede en la casa, ore en la casa un poquito. Y quizás los que hacen eso, oran en la casa un día, una semana, 2 semanas, y después ya no oran más. Ni por los alimentos están orando ya. Alguien está hablando al Señor en esta mañana, no diga amén para que no sea descubierto. Pero yo creo que el Señor nos habla en esta mañana, hermanos. Es tiempo de volverse al Señor, hermanos. De no abandonar al Señor, hermanos, que nos llama, que nos busca, que nos necesita. Porque usted tiene un llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces Satanás viene a nuestra vida y nos dice: no tienes que obedecer a eso? Vaya, hágalo, tranquilo, aquí no hay nadie. Y cuando caemos, es lo que quiere es hacernos sentir las personas más culpables de esta tierra, más tristes y más miserables, porque el pecado, hermano, hace sufrir. ¿Cuántos dicen amén? El pecado hace sufrir. Te dicen: no, hombre, si andar en el pecado es lo más rico, mire, usted se toma lo que quiere, se come lo que quiere, hace lo que quiere. Es una vida,
riquísima allá en el mundo. No, hermano, no es así. Satanás lo que quiere es que usted no vaya a la cruz. Satanás lo que quiere es que usted no obedezca la palabra y después cuando usted cae, te lo desciega en la cara. Y te le dice, ¿ves cómo no podés? ¿Ves cómo así no son las cosas, pastora? Se lo desciega en la cara. ¿Siguen alabando al Señor en esta mañana? Efesios capítulo 6, versículo 13, habla de la armadura de Dios para resistir en el día malo. Dice que tenemos que poner la armadura de Dios para resistir en el día malo. Vamos a ver, entonces, quiere decir que hay un día malo. Hay un día malo, hermanos. Puede ser 2 veces a la semana que la mosca se da una vuelta y hay un día malo donde Él va a venir. Y Él sabe cuándo. Cuando usted está más débil, cuando usted está más vulnerable, es el día malo y Satanás lo sabe. Ayúdeme a alguien, suba y ahí. Gracias. ¿Están conmigo en esta mañana? Cuando usted está más vulnerable, ese es el día malo. Y Satanás va a venir. Mara Magali. Y va a atacar tu mente. Va a atacar tus emociones. Te va a acusar, te va a señalar y te va a decir, para eso estás yendo a la iglesia. No ve cómo está esto. Porque el tentador viene. Y a veces viene con mentiras, pero muchas veces viene y toma la realidad momentánea que estamos viviendo para señalarnos y para acusarnos, para que usted pierda la visión y se aparte del Señor y ya no siga peleando la batalla. Iglesia del Señor, ¿cuántos están aquí? Existe un día malo, 2 días malos entre semana, no sé cuándo. Él va a venir, hermanos. Ese día malo, ponte la armadura de Dios para que cuando venga el día malo podamos, diga conmigo, resistir. Hay que orar, hermano, hay que estar. Jesús pasaba orando y en el huerto de Getsemaní no fue la excepción. Cuando vino el tentador, cuando vino la prueba, cuando vino la tristeza, cuando vino la angustia, Él se pudo levantar, hermanos, porque estaba fortalecido en oración. Estaba vigilando y ahorita vamos a ver esto un poquitito. El vigilar, hermano, usted tiene que estar vigilando, usted no se puede dormir. ¿Cuántos dicen amén? Existe un día en la semana cuando Satanás nos va a venir con todo y tenemos que estar preparados como Cristo en Getsemaní. ¿Y cómo se prepara uno? Se prepara despierto, orando al Señor. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuál es su grado espiritual en que te encuentras en este momento si viniera el tentador? ¿Cómo se siente usted? Si Satanás viene a tentarlo ahora en este momento y te dice lo que él quiera decirte, te tienta donde él quiera tentarte, ¿cómo está tu fuerza espiritual? ¿Cómo está tu nivel espiritual? ¿Cuántas horas ora usted al día? ¿Cuánto tiempo pasa usted a solas con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasa usted con la palabra al día? Alguien dijo en una ocasión, hoy tengo tantas cosas que hacer que siempre oro 1 hora, pero hoy tengo mucho que hacer, entonces para que el día me alcance no voy a poder orar 1 hora. Voy a tener que orar 2 horas para que el día me alcance y para que todo me salga bien. Pero nosotros lo hacemos al revés. A veces tenemos tanto que hacer que los 20 minutos que orábamos, no los oramos. Oramos 5, nada más le decimos, Señor, gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén, bendice estos alimentos, Señor, el café, gracias, Señor, y ¡pum! Corra al trabajo. Cuando el enemigo venga a tentarte, hermano, usted no va a tener la fuerza para reprenderlo, hermanos. Siguen alabando al Señor en esta mañana. Si viene el tentador, ¿cómo te encuentras en esta mañana?
Porque nunca, hermanos, había habido tanto borbandeo y tanto ataque para mantenerse en Cristo que en este tiempo, hermanos. En este siglo XXI, en los inicios de este siglo, hermanos, estamos más bombardeados que nunca, hermanos. Usted prende el televisor, prende su pantalla y ahí está el bombardeo de Satanás, hermano. ¿Qué hablar del internet? ¿Qué hablar del Facebook, hermano? Yo tengo ahí como 1500 amigos en Facebook. Y una vez dije yo, tengo aquí como 15. Y yo, Señor, no lo voy a ver. Hago chiqui. Acepté a todo el mundo, hermano. Y me apareció ahí, hermano, una mujer que decía que era de Rusia. Y abro, y lo que aparece primero es una mujer en tanga, hermanos. Inmediatamente, como siervo de Dios, usted tiene que, ¿qué, hermano? Quita, bloquea, ya, sálgase de ese problema. Pero, hermano, el bombardeo con la pornografía en internet, en Facebook, Instagram, todas estas redes sociales, hermano, eso está a la orden del día. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados, nuestras mujeres, nuestros hombres de la iglesia están siendo bombardeados a través de la tecnología, hermanos. Pero utilizamos 2 horas para estar en el Facebook, 1 hora o 2 horas para estar en el WhatsApp, pero no utilizamos 20 minutos para estar en la presencia del amado con el teléfono apagado. ¿Y cómo vas a estar fuerte, firme en el día malo? Cuando venga el tentador y te aparezca ese hombre así guapo como yo, con cuadritos y todo, se te va a hacer difícil, hermana, decirle que no. Y cuando aparezca esa mujer hermosa ahí, Dios mío, aleluya, se te va a hacer difícil decirle que no, porque estás débil. Y en lugar de reprender eso, más bien, dígame más. Ay, busco más. Abro más páginas, busco más, hermano, porque ahora esto es terrible. Nunca antes había sido tan bombardeada la iglesia, hermano, o la humanidad con todo esto que está sucediendo. Pero que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Lucas 22:44. Lucas 22:44. Aparece la palabra agonía. ¿Qué dice Lucas 22:44? Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En ningún otro evangelio aparece este texto expresado de esta manera, de que las grandes gotas, que eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y la palabra agonía, hermanos, igual en su definición, significa luchar ardientemente o contender agonizando. Se utiliza en los atletas cuando ya no dan más, como Rocky Balboa, ¿se acuerdan, hermanos? O se utiliza para llegar a la meta. Luchar ardientemente o contender agonizando. Usted ha visto, hermano, esos boxeadores, hermano, como las películas de Rocky, ¿verdad, hermano? Que le dan, y sale sangre por la nariz, y sangre por las cejas, y sangre por la mejilla, y ese hombre, hermano, da vuelta y cae y se vuelve a levantar. Eso es una agonía, significa luchar intensamente, agonizando ya los últimos suspiros, la última fuerza. ¿Están conmigo, hermanos? Así estaba Jesús, hermano, ya en la última fuerza humana que él tenía, luchando en agonía.
agonizando ya de la desesperación, hermanos. Como aquel atleta que llega, hermano, a la meta, hermano, que hemos visto algunos videos ahí que aparecen atletas, hermano, que se caen, hasta se quiebran un pie y con aquel pie quebrado llegan a la meta. Porque usted que creyó que era fácil estar en el Señor. Muchas veces tenemos que luchar, hermana, en agonía. Todos los días luchamos, pero a veces llega la agonía. ¿Están conmigo? Sí. A veces llega el desespero. A veces llega cuando usted ya no tiene fuerzas, usted ya no puede caminar, usted ya no puede dar un paso, hermanos, porque ya es lo último que usted da, hermanos. Y ese atleta, hermano, no se queda sin seguir luchando, y aún con un pie quebrado, y aún, hermanos, débiles, y ya sin fuerza, en esa agonía, agonizando ya, llega a la meta. Pues muchas veces la iglesia pasa por momentos de agonía, donde ya usted no tiene fuerzas para luchar. Pero ahí es donde el Señor extiende su mano para fortalecer tu vida y te dice, vale la pena, da un paso más, ve una milla más, porque la meta ya está cerca. Y aunque ya no tenga fuerzas, y aunque usted se esté desesperando y usted vea que no vale la pena, luche todavía, aunque esté agonizando ya y que usted no sienta la fuerza, levántese y camine, porque Dios tiene grandes bendiciones para usted a más adelante. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Dale un aplauso al Señor, hermano, con fuerza, porque Él es el que nos da la fuerza, hermano. Y dice la palabra del Señor, hermano, que el Señor estaba en agonía y que ese sudor, esas gotas de su sudor caían a la tierra como grandes gotas de sangre. Este fenómeno, hermano, de que usted pueda sudar sangre está científicamente comprobado y tiene un nombre científico y se llama hematohidrosis de la ciencia. Apúntelo y no me crea a mí, hermano. Hematohidrosis. Sucede cuando el páncreas activa el aumento de otra palabrita ahí que se llama lisoinasas, que se derraman en el torrente sanguíneo, diluyendo el cemento epitelial que permite el o la mezcla o el paso de la sangre hacia las glándulas sudoríficas, y así con el sudor sale la sangre a través de ese sudor. Pero hay algo interesante en esto, y muchas veces hemos pensado que es como que no es real esta palabra, que el sudor de Jesús ya venía con sangre. Pues este fenómeno se da en las personas que están profundamente tristes, angustiadas, ya con un estrés de un grado muy fuerte. Se produce este fenómeno, hermanos. Quiere decir que el fenómeno se dio en la cruz, hermano. Era tan grande la tristeza que en el cuerpo de Jesús se manifestó y Él empezó a sudar grandes gotas de sangre. Pero usted no se preocupe por eso, porque esas grandes gotas de sangre solamente eran las arras, eran las primicias, era el principio del derramamiento de la sangre del Cordero para que usted fuera libre y los pecados suyos fueran perdonados. Era una primicia maravillosa de la sangre del Cordero que estaba quedando en el huerto de Getsemaní. Ya empezaba a botar su sangre, a derramar su sangre por cada uno de ustedes. Yo no sé si usted lo siente como yo, pero vale la pena estar en Cristo Jesús y que la sangre del Cordero de Dios nos limpie de todo pecado y que podamos decir: Abba Padre, tú eres mi Dios, eres mi Salvador. Cristo, gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias por tu sangre. ¿Cuántos alaban al Señor?
en esta hermosa mañana. Entonces Getsemaní fue el tormento emocional y espiritual de Jesús. 3 veces le pide a sus discípulos el apoyo, a los amigos, y los amigos lo dejaron. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Ya Cristo estaba preparado para eso, porque Él había orado, Él se había fortalecido. Y en el versículo 46 de Mateo 26, cerramos ahí en esta mañana. En el versículo 46, Jesús, después de haber pasado toda esa tristeza, toda esa agonía, con una gran fortaleza de parte de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no sé si usted está sintiendo lo que yo siento, pero después de pasar la agonía, la angustia, la tristeza, en oración con su Padre, vendrá una fortaleza de parte de Dios que te va a levantar, que te va a hacer caminar, que te va a hacer pelear la buena batalla. ¿Están conmigo? Y el Señor, en una gran fortaleza que recibió en el Getsemaní, en oración, en vigilia con su Padre, dicen los teólogos que Jesús en ese momento tenía 3 días ya de no dormir, hermanos. 3 días de no dormir, de estar en vigilia con su amado, hermanos. 3 días de estar hablando con papá. 3 días de estar metido en la presencia de papá. Y aunque sus amigos lo dejaron, y aunque él sabía lo que venía, con una gran fortaleza, le dice a sus discípulos, ¿qué le dijo? Levantaos, vamos. Quédese ahí en esas palabras. Dígale al que está a su lado, levántese, vamos. Dígale, levántese, vamos. Porque después de la tristeza y de la agonía, en la presencia del Señor, viene la fuerza para seguir peleando la buena batalla. Y el Señor le dijo a los discípulos, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. E inicia, ese es el principio del fin, del sacrificio de nuestro Cristo por cada uno de nosotros.